Ahora vamos a comenzar con el segundo punto de dentro del esquema de importancias para la realización de este proyecto. Vamos a hablar de la parte de muestreo vinculado con los conversores analógico digital y digital analógico. Y vamos a en el día de hoy vamos a ver un poquito la parte de muestreo, que es un repaso de la parte de análisis de señales y sistemas. Eh, Vamos a hablar de algunas generalidades, vamos a hablar de Shannon y de Nyquist y del filtro anti-alias. Entonces vamos a ver rápido, una señal es una representación de una magnitud analógica, presión, temperatura, ondas sonoras, etc. Entonces nosotros, ¿qué es lo que pretendemos aquí? Nosotros vivimos en un mundo analógico, pero somos felices procesando información en forma digital porque es mucho más fácil ya que utilizamos microcontroladores. Entonces tenemos que pasar del mundo analógico al mundo digital a través de conversores analógico-digital y después de este mundo de microcontroladores que trabajan en el formato digital, activar señales digitales directamente, como por ejemplo para encender un calefactor, encender un ventilador o hacer sonar una alarma. Eso se necesitan señales digitales solamente, 0 y 1 para activar algo. O bien, eventualmente, tengo que pasar por un conversor digital analógico y en lugar de entregar una corriente de calefactor 0 o 1, tendré que entregar una corriente de calefactor con valores intermedios. Entonces voy a utilizar un conversor digital analógico. Recibo datos en formato analógico, los llevo a digital, los proceso, los paso por un conversor digital analógico y le entregaré al calefactor una corriente que va a ser proporcional de cuánto yo quiera calefaccionar el ambiente, cuánto me falta para calefaccionar. Entonces, cuando el ambiente está frío, le aplico máxima corriente al calefactor y a medida que va subiendo la temperatura, para ir aproximándome asintóticamente a la temperatura final, voy bajando la salida de corriente como para tender a hacer un controlador que sea proporcional y llegar a la temperatura de régimen en forma controlada, sin pasarme y volver, sin efectuar ajustes de sobreimpulso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Adquirir datos, convertirlos a digitales, eventualmente medirlos, filtrarlos a través de un filtro digital que nuestro microcontrolador nos permite efectuar filtrado digital por medio de esas instrucciones que habíamos visto de multiplicar y acumular en una sola instrucción. Eso en definitiva es un filtrado digital. Comprimirlos y expandirlos, si fuera primero comprimirlos para transmitirlos y ocupar menos tiempo, y después en el receptor expandirlos, recuperar el formato original, eventualmente demodularlos, etc. Si fuera necesario, volverlos al mundo analógico. En algunos casos, como es para actuar sobre un calefactor o sobre un ventilador, me quedo en el mundo digital. Vivimos con señales analógicas, como sonido, como temperatura, y en un microcontrolador no tenemos señales analógicas, sino que necesitaremos llevarlo al mundo de los ceros y unos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Digitalizar, lo cual significa tomar muestras de la señal a intervalos fijos, tomar muestras, en este caso ahí tomamos 7 muestras. Después significa convertir una señal analógica en un formato digital. Hay un libro que es muy recomendable, que es de libre acceso y que y que está en el aula virtual, que es muy claro, cada capítulo es un tema completo,
en el cual está toda la parte de digitalización y de diseño de filtro anti-alias tratada en profundidad. Es un libro completo que tiene como 30 y pico de capítulos y del cual está sacada buena parte de los gráficos que ustedes ven en esta presentación. Bueno, entonces, de esta señal, que es la señal analógica original, sonido por ejemplo, voy a tomar muestras y las voy a digitalizar. A ver, ¿qué significa esto? Significa que la vamos a llevar al mundo digital para que sea procesada por circuitos digitales, empleando típicamente un microcontrolador. Con múltiples retransmisiones, almacenamiento y después reproducciones, no se altera la calidad y no se introduce ruido en todo este proceso. Una vez que tengo ceros y unos, yo los puedo duplicar, transmitir, que no se va a producir deformación ni pérdida de calidad. Aquí me interesa la frecuencia de muestreo, el sampling rate, y el número de bits de la conversión. Entonces ahí voy a tener en mi conversor analógico a digital, en el microcontrolador, tendré una frecuencia de conversión de 200 kilobits por segundo, por ejemplo, 400 kilobits por segundo, según los casos, y un número de bits de la conversión, 10 bits o 12 bits, de acuerdo con el conversor que tenga el microcontrolador. Lo cual significa que con 12 bits y 200 kilobits por segundo puedo llegar a tener una muy buena calidad de audio en el procesamiento por medio de nuestro microcontrolador, nuestro LPC. Entonces, ¿qué es el muestreo? Se llama, en inglés se dice sampling, que es tomar muestras a intervalos regulares. Entonces, esto significa algo así como si nosotros quisiéramos, a ver, ¿están viendo ustedes el pizarrón? Sí, sí, sí. Sí, sí, está bien. Bueno, lo que decimos nosotros como el circuito de muestreo, el circuito de sampling, es básicamente un interruptor, perdón, me equivoqué, qué mal. Un interruptor y un capacitor. Esto es lo más sencillo. Y acá lo mandaré a algún tipo de dispositivo, un amplificador, por ejemplo, separador. Cuando yo quiero tomar una muestra, lo que hago es cerrar el interruptor. Entonces, si acá yo lo que tengo es la tensión de entrada, cierro el interruptor, se carga el capacitor y abro el interruptor. De esta manera, el capacitor me va a quedar cargado y este valor fijo es el que yo voy a procesar, convertir y todo eso. Este es el circuito de muestreo. Este es el circuito de sampling. La idea es que yo convierto una señal fija, constante, aquello que me quedó almacenado en el capacitor. La señal de entrada podrá fluctuar, pero la salida del capacitor, la carga del capacitor es lo que yo voy a convertir. ¿Quedó esto claro? Bien, ¿esto quedó claro? Sí, sí, Perfecto. bárbaro. Volvimos a la presentación PowerPoint, ¿sí? Están viendo ustedes la presentación PowerPoint, ¿verdad? Mm, ¿No?
Te quedó como en el otro. Igual se ve, Marce, ¿eh? Sí, la podemos ver. El tema es que no va a quedar grabada. ¿Ahora? La tenés como si fuera la foto de la otra conexión que tenés. Santiago, ¿qué ritmo? ¿Ahora? Ahora sí, Bien. sí, sí, ahí Sí, está. sí, ahí está. Vamos aprendiendo, vamos aprendiendo. Yo creo que cuando termine el año ya vamos a manejar bien todas estas herramientas. Bueno, entonces, el muestreo es tomar las muestras, es decir, el capacitor que habíamos visto recién. Todo esto requiere el famoso y bien conocido teorema del muestreo, que es el criterio de Nyquist, que nos dice que es el puente, este teorema de muestreo, entre el mundo analógico y las señales discretas, las funciones discretas. Acá tenemos dos partes, la parte de muestreo y la parte de cuantización. Cada uno de estos puntos es un procesamiento de la señal original que teníamos. Entonces, el muestreo dijimos que era cerrar el interruptor para cargar el capacitor. Es equivalente a multiplicar por un tren de pulsos, no por deltas de Dirac, sino por pulsos unitarios. Es decir, tomar una muestrita significa multiplicar por un pulso unitario. Y todo esto se retiene con un circuito de mantenimiento, que era el capacitor en nuestro caso. Entonces tenemos la señal original, a la cual la multiplicamos por un tren de pulsos y obtenemos esta señal que es pretendidamente representativa. Fíjense que tomamos una muestra y la mantenemos hasta la siguiente muestra, y así sucesivamente. Y esta señal así obtenida pretende ser representativa de la señal analógica original. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es la frecuencia de muestreo, que tiene que respetar el criterio de Nyquist, es decir, que la frecuencia de muestreo tiene que ser por lo menos del doble de la máxima frecuencia de señal que yo quiero procesar. Entonces, esto significa llevar a valores discretos la magnitud analógica de cambio continuo que teníamos. Aquí nos aparece un tema que es la cuantización. Es decir, que yo tengo la señal muestreada que ahora la tengo que llevar a números. Entonces, ese es el proceso de digitalización. Yo tengo una señal analógica que la he muestreado y ahora una vez que la tengo muestreada, así que fíjense que en todo este intervalo la señal se mantiene constante, la tengo que llevar a valores binarios. Y acá me aparece, cuando hablamos de cuantización, de redondeo. Entendamos qué quiere significar el error de cuantización o el error de redondeo en este caso. Quiere significar, si imaginemos que voy al supermercado, imaginemos que voy a pagar en efectivo. ¿Cuál es el menor valor monetario que nosotros manejamos hoy en día? ¿Cuál es la moneda más chica que ustedes manejan? En teoría, un peso. Un peso. Un peso. Entonces, a pesar que manejamos
un peso con moneda más chica en el supermercado, uno se encuentra que algo sale 24,52. Cuando yo llego a la caja, se suman todos los gastos, todas las compras que hice, y me da, por ejemplo, 137. Marce, ¿nos escuchás? Creo que se volvió a cortar. Quedaste mudo, Marce. Desapareció. Bueno, ahí esperemos un minutito que se reconecte.
Ahí, chicos, lo estoy llamando a Marcelo, a ver qué novedades hay, si no ya damos por cerrado. Denme un minutito. Bueno, chicos, no lo puedo ubicar. Demos por cerrada la clase de hoy. Son 12:30, así que por suerte no nos afectó el calendario. Cualquier cosa le voy a decir a Marcelo que envíe un mail si hubo algo pendiente, pero después les estamos pasando el link para que ustedes tengan acceso a la clase y a la grabación. Vuelvo a ser reiterativo en esto. Si hay alguna duda o algún seguimiento que ustedes requieran respecto a sus proyectos, por favor escríbanme y lo coordinamos para el fin de semana sin ningún problema. Dale, buenísimo, Juan. Ok, dale. Dale, gracias. Ahí, Muchas gracias, Juan. Marce, justo los estaba saludando a todos. Está silenciado, Marce. Perdón, pero me apareció cuando terminé de hablar, me apareció un mensaje que dice, la sesión ha caducado. ¡Pah! Así que no sé hasta dónde escucharon ustedes. Hace como 10 minutos, Marce, que está afuera. Buah. Lo repasaremos la clase próxima, entonces. Lo lamento. Bien. Sí, me quedé sin ninguna realimentación porque antes había desconectado la tablet, así que me quedé sin realimentación. Bueno, lo repetimos la semana próxima. Bueno, un saludo a todos. Que tengan muy buena semana a todos. Chao, nos vemos. Nos vemos. Suerte. Nuevamente. Chao, hasta luego.